pues en el momento preciso Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Sí, Padre Santo, precioso y adorado Señor, hoy me acerco a ti no para pedirte por mis necesidades, porque esas ya tú bien las conoces, sino para darte gracias de corazón por ser tú mi Dios bueno y misericordioso, por ser todo lleno de bondad, porque me regalas el don de la vida, por las bendiciones que me das cada día, porque siempre me regalas un motivo nuevo para sonreír. Hoy me dispongo a estar en tu presencia con un corazón agradecido, lleno de gozo y rebosante de pensamientos agradables a ti, mi único y verdadero Señor. Hoy mi alma te bendice, mi Dios, porque no hay nadie más fiel que tú, amado Padre. Gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean. Gracias porque a pesar de las dificultades, tú me ayudas a salir adelante. Cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza. Gracias, oh bendito Señor, por todos y cada uno de mis seres queridos, por mi familia, mis amigos, por cada una de las personas que me rodean y también gracias
por cada una de aquellas personas que quieren verme caer, pues es a través de ellas que me doy cuenta que tú nunca me abandonas, que siempre estás a mi lado protegiéndome en todo envidia y apartándome de todo mal. Gracias a ti, bendito Señor, por todas las maravillas que tú has hecho en mi vida. Gracias por todo lo bueno que ha llegado a mi vida. Pues si no fuera por tu grandeza y por tu poder, ninguna de esas cosas habrían sucedido. Gracias porque cada una de las bendiciones que me has regalado me ha despojado de la tristeza y desesperanza, sanando así mi alma y mi corazón de toda perturbación del pasado. Gracias también, Dios de amor, por todo aquello que has arrebatado de mi vida, por quitarme todas aquellas cosas que no me edificaban, que no me ayudaban a seguir creciendo. Gracias por quitar de mi lado a las personas que me hacían daño, porque aunque al principio fue doloroso comprenderlo, luego supe que tus planes para mí eran mejores. Mi adorado Redentor, quiero darte las gracias también por proteger a todas las personas que amo y caminar a su lado, llevándolas por senda de bienestar, salud, amor y mucha bendición. Gracias, Señor, porque en medio de la tormenta yo también te puedo encontrar, porque eres un Dios lleno de amor, misericordia e infinita bondad. Guárdame de todo peligro siempre, mi Señor, protégeme de todo aquel que me quiera hacer mal y apártame de todas las tentaciones. Gracias, Señor, te doy desde ya, porque sé que tú estás escuchando mis plegarias, porque nunca me has dejado sola. Gracias, amado Jesús, por cada una de las bendiciones que tú has derramado en mi vida, porque el día a día, porque en cada segundo tú eres capaz de demostrarme cuán gran es el amor que tienes para con tus hijos. Gracias, Señor, porque tu amor es más grande que todo, porque cada vez que caigo en tentación, tú me ayudas a levantarme, porque cuando estoy triste, tú me das ánimo para seguir adelante, y porque cuando todo parece perdido, apareces tú con una esperanza renovadora, que es lo mejor de todo. Esta es mi oración para ti, Señor, una oración de gratitud por cada una de las bendiciones recibidas en cada momento de mi vida. No permitas que te suelte tu mano, mi Dios, no permitas que yo me aleje de ti. Y si lo llegaras a hacer, Señor amado, te pido que me traigas de vuelta a tus brazos, como aquel hijo pródigo arrepentido de toda culpa, fijando la mirada en ti y solo en ti, mi único y verdadero Señor. Me quedo contigo, tendiendo la certeza de que estás escuchando, que cada una de estas palabras de agradecimiento llegan a tu corazón como lo más grande muestra de mi amor, el amor de Jesús bendito, nuestro Señor Salvador. Te pido también por todas aquellas personas que puedan estar pasando necesidades, Señor. Líbralas también de todo mal, de esta pandemia en la cual estamos pasando, Señor. Protégenos a cada uno de mis hermanos en mi iglesia. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
el Rey. Desde los montes hasta el mar, resuena un canto sin cesar. Toda la creación te alaba. ¿Cómo podría yo dejar de proclamar tu majestad? Si por ti subsiste mi alma. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: Id a la aldea que tenéis enfrente, y ahí mismo encontraréis una burra atada y un burrito con ella. Desatadlos y traédmelos. Si alguien os comenta algo, decidle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: Decid a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Si preguntáramos a nuestros vecinos qué es lo que hoy celebramos, estoy muy seguro que la respuesta general sería el Domingo de Ramos. Y sin embargo, es curioso cómo algo anecdótico, como un artículo de atrezo casi en la escena de lo que hoy realmente conmemoramos, ha tomado la memoria y se ha impregnado en la memoria de nosotros. Porque en realidad lo que hoy conmemoramos es el día en que Jesús entró en Jerusalén como el rey que había sido profetizado. Esa es la histórica celebración, la histórica razón para
conmemorar un día como este. Pero es verdad, en la memoria colectiva ha quedado aquello del Domingo de Ramos. Y espero que con este mensaje podamos entender cuán anecdótico es lo de los ramos y cuán profundo e importante es el verdadero mensaje de lo que hoy conmemoramos. Insisto, la entrada de Jesús como rey, el rey profetizado en Jerusalén. De eso se nos ha leído en el relato, en uno de los relatos evangélicos que nos hablan en la Biblia del hecho histórico que hoy conmemoramos. Jesús ya había ido otras veces a Jerusalén. No era la primera vez que iba. Incluso no era la primera vez que de alguna manera alguien quería coronarle como rey. De hecho, el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, nos dice, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Las tremendas ganas que tenía el pueblo de Israel de librarse de la opresión de los romanos, unidas a la autoridad con que Jesús hablaba y al poder manifestado en todos sus milagros, hacían que este pueblo deseara y se justificara ese deseo de coronarle como rey. Pero sin embargo, no son los hombres los que tenían que decidir cuándo se manifestaría Jesús como rey, ni qué tipo de rey y reinado iba a tener. No son los hombres los que podían hacer de Jesús su rey como y cuando les conviniese. Jesús siempre tuvo la sartén por el mango, como solemos decir popularmente. Incluso cuando se agolpaban tras él multitudes, esas que querían coronarle como rey, pero con motivaciones equivocadas. El propio Jesús endurecía su mensaje a fin de que se hiciera una autoselección de aquellos que verdaderamente le seguían y le reconocían como rey y aquellos que tan solo querían aprovechar la oportunidad histórica para librarse de los romanos. Y por eso también en Juan 6 leemos estos dos textos, versículos 60 y 66. Al oírlas, las palabras, el mensaje que Jesús les estaba dirigiendo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús no es un pordiosero pidiendo que le sigan. Jesús es el Dios hecho hombre, invitando a la humanidad a salir de su vana y condenada manera de vivir. Jesús decidía el cuándo y el cómo. Y como no podía ser de otra manera, con el cumplimiento de la palabra de Dios como fundamento de todas y cada una de sus decisiones. Y por eso, nuestro relato de hoy incluye en el versículo 5 esta afirmación. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahí está, más de 400 años antes del día que hoy conmemoramos, la profecía de cómo iba a entrar el rey en Jerusalén. Ese día, y no otro, el que hoy conmemoramos, es cuando Jesús decide que va a manifestarse como rey. Ese era el momento escogido por Dios. Y los que se alegraban, le aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero no todo el mundo se alegraba. A algunos no les venía muy bien el momento. Y como señala el relato de Lucas 19, le dicen, maestro, reprende a tus discípulos ante tanta alabanza. Pero ya no hay vuelta atrás. Jesús es el rey y se presenta como tal ante la multitud. Por eso Jesús les respondió, os aseguro que si ellos callan, las piedras gritarían. Porque cuando Jesús es declarado rey, nadie lo puede impedir, ni porque no le venga bien, ni porque no le guste, ni porque no se ajuste a sus particulares expectativas. Reconocerle como rey es algo que podemos retrasar,
pero es inevitable. Por eso, cuanto antes mejor, porque hay un día señalado en el que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, en el que toda rodilla se doblará ante el Rey. Y para los que le aclamamos ahora y le aclamaron entonces, será un día de victoria, de celebración, de liberación absoluta. Pero para los que no le aclamen en su vida, será un día terrible de juicio. Porque Él fue quien decidió entrar así y declarar en ese momento su realeza. La iniciativa es de Dios siempre. Por eso Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es verdad que tú y yo decidimos creerle y aclamarle como rey o no hacerlo. Pero eso solo es posible porque Él tomó la iniciativa de revelarse como rey cuando quiso. Del mismo modo que Él cerrará las puertas para recibirle como rey cuando Él lo decida, en su absoluta soberanía. Pero veamos también, además del cuándo, cómo lo hizo. Ese día que hoy conmemoramos, Cristo decidió también el cómo y el tipo de rey que iba a ser. Y no llegó sobre un caballo, símbolo del guerrero orgulloso, sino como encima de un asno, símbolo de un hombre de paz. Tu rey viene a ti manso y sentado sobre un pollino, profetizó Zacarías. Pero es que Jesús aquel día cumplía muchas más profecías y tenemos otra que hablaba precisamente de cómo sería su reinado. Dice que se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. También Isaías se sumó a las profecías de aquel rey que entraba no sobre un caballo guerrero, sino sobre un pollino hombre, como un hombre de paz. El hombre de paz, el rey de paz, el príncipe de paz que había sido profetizado. Jesús solo tenía que haber dicho una palabra y con él a la cabeza las multitudes se hubieran abalanzado contra Pilato y su séquito y seguramente lo hubieran apresado. Estaban tan deseosos de librarse de ellos que a poco que Jesús hubiera dado la orden en aquel día, así seguramente hubiera ocurrido. Es más, si el reino de Jesús hubiera sido de este mundo, con su poder de obrar milagros y con el poder que emanaba su propia presencia, un poder que vemos claramente manifestado en aquel detalle cuando le quieren apresar y preguntan por él y él les dice: yo soy, y dice el relato bíblico que cayeron de espaldas. Con semejante poder, semejante fortaleza, seguro que Jesús hubiera podido limpiar no solamente a Israel de los romanos, sino que hubiera podido ir de país en país y haber puesto tras de sí un gran ejército que fuera librando a todos los países y a todos los reinos de la tierra y que le siguieran y que pudiera ser el rey, ese rey temporal y ese rey guerrero que tanto esperaban y anhelaban. Pero Jesús no era ese rey. Jesús iba mucho más allá con su reinado. Y es curioso y para reflexionar que pudiendo haber sido ese tipo de rey, escogiese el pollino y la paz, mientras que paradójicamente su iglesia no tardó muchos siglos en erigirse en un reinado de príncipes y poderosos rodeados de todo tipo de lujo y esplendor. Y sin embargo, a la luz del relato bíblico, ese no era el reinado que Jesús eligió ni para sí mismo, ni para los suyos sobre esta tierra. Pues el día que hoy conmemoramos, Jesús se proclamó rey y dejó claro la naturaleza de su reino y de sus súbditos. La corte no tenía nada que ver con ricos y poderosos, sino unos cuantos pescadores humildes que eran sus discípulos y le alababan. Y aprendemos que
Para ser súbdito del reino de Cristo, debemos ser discípulos. Discípulos que valoran el estar sentado a sus pies como un gran honor que Él les concede. No hay lugar más alto, dice una canción. Discípulos que desean oír sus palabras y obedecer sus mandamientos. Discípulos que saben que su dignidad y grandeza son regalos de la gracia de Dios por la fe en Jesucristo. Discípulos que saben que el hombre más pobre que ame a Cristo o la mujer más humilde que esté dispuesta a aceptarlo como su maestro y rey, se convierten de inmediato en un miembro de la nobleza que acompaña a Cristo y le alaba. Qué extraño es este reino, ¿verdad? Que convierte a los pescadores en nobles y a hombres sencillos en príncipes. Este es el reino del que hablamos, en el que el discipulado es el más alto rango, en el que el servicio es la mayor señal de su nobleza. Algunos incluso consideran más extraño ese reino porque no eran las riquezas, para nada, parte de su gloria. Para nada. Llama la atención que en el relato de aquel joven rico que quería ver cómo ser salvo, Jesús no le dijo: vende todo lo que tienes y tráelo aquí y únete a la secta. Jesús no le dijo eso. Curiosamente, en relación con el dinero, Jesús le dijo: toma lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres, y entonces ven y sígueme. Su reinado no se iba a caracterizar por las riquezas. De hecho, hay un bonito poema que quiero compartir en 3 sencillas estrofas sobre aquel rey que entraba sobre un pollino en Jerusalén, tal día como el que hoy conmemoramos. Dice así: allí va cabalgando el rey, el más sencillo de toda realeza, pues aquel rey ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Allí va cabalgando el rey, el más pobre de todo el estado, sobre un asno perteneciente a otro hombre que tuvo que pedir prestado. Ahí va cabalgando el rey, uno que había de sufrir gran maltrato, pues despojado de sus vestidos, iba a morir desnudo y desgarrado. Si el rey de ese reino es así, ningún súbdito puede mantener su orgullo ni altivez. Solo la humildad, la mansedumbre, el amor, la entrega, el servicio son valores propios de este reino y de quienes forman parte de él. La Iglesia no es mayor que su Señor y su Señor y Rey encarnó estos valores. Un reino donde el ejército solo tiene una espada, la palabra de Dios, con que repeler las asechanzas del enemigo y que penetra y discierne lo más profundo del corazón humano. Un reino que no necesita leyes, pues la voluntad humana está sometida a la obediencia a Dios. El corazón humano está moldeado a la imagen de Cristo. Su deseo se vuelve el deseo de sus súbditos y la gloria de Dios su principal objetivo. Qué extraño es este reino, ¿verdad? Que no necesita leyes, salvo aquellas que están escritas en los corazones de sus súbditos con una grandísima palabra: amor. Los judíos esperaban, aquel entonces y hoy siguen esperando, un Mesías, un rey que los librase de los enemigos temporales. Y hoy muchos, demasiados, incluso de los que celebran el Domingo de Ramos, están dispuestos solo a creer en un Dios o líder que los saque de los apuros temporales y no trastoque mucho su manera de vivir. Pero Jesús entró en Jerusalén como un rey que iba a librar a todo el que creyese en él de los apuros eternos y de nuestra vana manera de vivir. Porque cuando los apuros eternos son quitados, los temporales pierden muchísimo de su fuerza. Y nosotros mismos, como súbditos de ese reino, contamos con todo el poder de su rey,
quien nos dijo para aquí, para ahora, para esta vida, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otros reyes y reinos tienen sus jerarquías que terminan aplastando a sus súbditos, utilizando y valiéndose de sus súbditos para fines egoístas. Pero Jesucristo entró en Jerusalén de manera que quedara claro que según lo profetizado era rey, pero rey de un reino cuyos súbditos han sido tratados con un amor incomparable, han sido puestos en alto como hijos de Dios, hijos del rey, sin más mérito que la fe y la disposición a empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para conocerle y servirle con el mismo amor que Él les había demostrado. No tenía por qué hacerlo. Y sin embargo tomó la iniciativa en el tiempo perfecto y en la manera perfecta, para que tú y yo podamos vivir hoy y eternamente bajo su reinado y con todo su poder a nuestra disposición para las circunstancias temporales de la vida. Y además, con la entrega de sí mismo en la cruz del Calvario, para solucionar nuestro problema eterno y devolvernos la paz con Dios. Iglesia, gocémonos. Gocémonos en ser súbditos de semejante reino, con un rey como Jesucristo. Y si aún no lo eres, deja que hoy sea el día en que Cristo entre a reinar en tu corazón como rey, así como entró en Jerusalén como el rey profetizado. Él es el rey y merece ser reconocido como tal, pues no encontrarás otro rey que entregue su vida por ti, y mucho menos que haya resucitado para que algún día tú también resucites y vivas eternamente con Él. No existe otro rey, no hay nada ni nadie mínimamente parecido, ni en el cielo ni en la tierra, solo Cristo. Por eso reconócelo, pídele perdón por no haberlo hecho antes y comienza a caminar en un reino eterno con esa espada del Espíritu que es la palabra de Dios en tu mano, convirtiéndote en un noble discípulo del Rey. Y si eres de los que compran ramas de palmera para este día, no está mal, sobre todo para la economía de Elche, que tanto se beneficia de esta celebración en todo el mundo. Pero recuerda al Rey para quienes se sacaron esas palmas, ramas de olivo, ramas de palmera. Recuerda para quién se sacaron esas palmas. No te quedes en lo anecdótico y superficial de este día. No caigas en esa trampa de una tradición vacía de contenido. Llénala hoy más que nunca de contenido en tu vida. El Rey que entró en Jerusalén es el Rey del cielo y la tierra y quiere ser tu Rey y quiere que tú seas uno de sus nobles súbditos, un discípulo que le ama, que le sirve, que le alaba, como aquellos que le recibieron con alabanzas aquel día. No te pierdas el verdadero y transformador mensaje que hoy se te ha predicado, que hoy se te ha explicado de lo que en realidad en el día de hoy conmemoramos. Y es que Jesucristo es el Rey y su reino no tendrá fin.
Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.